Sintonizas Radio Pandora, la radio libre en otra onda. El principio de la acción y reacción es una ley física que establece que por cada acción en un sentido hay una reacción igual y opuesta en el sentido contrario. Si bien esta ley se aplica al mundo de la física, también puede ser aplicada en las relaciones humanas. Le va que ni pintada. Escribiendo este relato, recibí un mensaje de la persona amada, con la que tan solo 3 horas antes había mantenido una afable videollamada. Su mensaje era escueto. ¿Qué tal estás? Mi respuesta fue igual de escueta. Bien. Siguió otro mensaje. ¿Te ocurre algo? No, le contesté. A lo que ella respondió, pues no lo parece. Intuí entonces, por lo poco que conocía a esa persona, que sus preguntas solo contenían un deseo irrefrenable de una gran bronca sin motivo alguno. No iba desencaminado en absoluto. Tras unos mensajes más en la línea de lo que debería yo haber contestado y no contesté, me escribió algo que no dejaba duda de que se cernía una gran tormenta sobre el horizonte de nuestra relación. Noto una diferencia enorme de cuando empezamos nuestra relación al día de hoy. Aunque tan solo había transcurrido 1 mes y pico desde que nuestra relación comenzase, le recordé que habíamos pasado juntos el día y la noche anterior, que habíamos pasado media mañana en una videollamada, que nada había cambiado, que lo nuestro era perfecto. No hubo posibilidad de frenar lo que después vino y lo que aún está por llegar. La discusión siguió por unos derroteros intransitables. Pasó del amor al odio en cuestión de segundos. Me llamó por teléfono y me colgó varias veces. Por ambas bocas salieron palabras no sentidas, pero hirientes, muy hirientes. La bronca carecía de sentido alguno, pero la reacción a las iniciales preguntas era tan descomunal que nada tenía sentido. Llegué a pensar que estas situaciones de estrés al límite le gustaban tanto que no podía evitarlas. Toda acción individual puede tener alguna repercusión en el resto del mundo, aunque la magnitud y el alcance de esta repercusión puede variar ampliamente dependiendo de diversos factores, como la naturaleza y la escala de la acción, el contexto en el que se realiza, la interconexión de los sistemas y de personas involucradas. La acción, en el caso que nos ocupa, fue una serie de preguntas inocentes con sus inocentes y escuetas respuestas. Pero eso no era más que la disculpa disfrazada en forma de inocencia perfecta. ¿Habría dado igual la pregunta que iniciaba la bronca, al igual que sus posibles respuestas? La acción había comenzado. La reacción inmediata no se hizo esperar. Ahora estamos a la espera de la reacción en cadena y de la repercusión posterior, que la habrá. ¿A cuántas personas más afectará? La acción individual de cada persona se define como un comportamiento intencional, el ajuste consciente a los estímulos de las condiciones de su entorno. Cada acción individual repercute evidentemente al resto de las personas. Cada acción individual es el legado que dejamos para el futuro. Comportamientos, hábitos hacia nuestro entorno, de nosotros solo depende que el resultado de esos comportamientos sean positivos para nosotros mismos y para el resto, o en el caso contrario, serán devastadores. ¿Cómo terminará nuestra historia? ¿Será un punto y final? ¿Será un punto y seguido? ¿Habrá más broncas sin sentido? ¿Lo dejaremos correr? ¿Qué repercusión tendrá en el resto del mundo?
Thank you.